Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Hernández Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 241 en la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del profeta Jeremías, capítulo 24 al 25, del libro del profeta Daniel, capítulo 6 al 7, y el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículos del 5 al 8. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 24. El cesto de higos. El Señor me mostró 2 cestos de higos que estaban delante del templo del Señor. Fue después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportara de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, junto a los notables de su corte, los técnicos y artesanos, y los llevará a Babilonia. Uno de los cestos contenía higos muy buenos como brevas, el otro higos tan malos que no se podían comer. Y el Señor me dijo: ¿qué ves, Jeremías? Respondí: higos. Los buenos son muy buenos, y los malos son tan malos que no se pueden comer. Entonces el Señor me dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: como no complazco al ver estos higos buenos, así miraré complacido a los desterrados de Judá, a quien he enviado de este lugar, del país de los caldeos. Los miraré complacidos y los haré regresar en la tierra. Los edificaré y no volverán a demolerlos, los plantaré y no volverán a arrancarlos. Les daré inteligencia para que no reconozcan que yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ellos se convertirán a mí de todo corazón. Pero a Sedecías, rey de Judá, a su notable y al resto de los habitantes de Jerusalén que se han quedado en esta tierra o se han establecido en Egipto, los traeré como a estos higos malos que no se pueden comer. Los convertiré en escarmiento para todos los reinos de la tierra. Será objeto de desprecio, comentario y burla y maldición en todos los lugares a donde los expulsaré, y mandaré contra ellos la espada, el hambre y la peste, hasta que haya desaparecido del suelo que les di a ellos y a sus antepasados. Capítulo 25. Nabucodonosor el siervo. El año 4 de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, que era el primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el Señor dirigió estas palabras a Jeremías contra el pueblo de Judá. Esto es lo que dijo Jeremías contra todo el pueblo de Judá, contra los habitantes de Jerusalén. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy el rey me ha dirigido su palabra durante 23 años. Yo les he dado sin cesar, pero ustedes no me han escuchado. El Señor les ha enviado puntualmente a todos los siervos, los profetas, pero ustedes no han escuchado ni han hecho caso. Les decían: que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus malas acciones, así habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados, desde siempre y para siempre. No sigan a otros dioses para darles culto y adorarlo. No me ofendan adorando a los ídolos que se han fabricado, y así los castigaré. Pero no me ha escuchado, oráculo del Señor, sino que me han ofendido adorando el ídolo que han fabricado, para desgracia de ustedes. Pero eso, así dice el Señor Todopoderoso, por no haber obedecido mis mandatos, yo envío a ustedes a todos los pueblos del norte, oráculo del Señor, y a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas sus naciones alrededor, y a los consagraré al exterminio. Serán motivo de escarmiento y burla, y su ruina será perpetua. Haré desaparecer entre ellos los gritos de alegría y de júbilo, el canto del novio y de la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra quedará desierta y su ruina, y todas estas naciones servirá al rey de Babilonia durante 70 años. Cumplidos los 70 años, yo castigaré al rey de Babilonia y a esa nación, oráculo del Señor, por su pecado. Castigaré al país de los caldeos y quedará en ruinas para siempre, y haré que venga sobre aquel todas las amenazas que pronuncié contra él. La profecía de Jeremías contra las naciones está escrita en este libro, pues también de los caldeos los someterán a naciones poderosos y grandes reyes. Yo les pediré que cuenten de sus acciones y de todo lo que han hecho. Oráculo contra las naciones. El Señor Dios de Israel me dijo: toma de mi mano esta copa de vino, llena de ira, y deséalas a beber a todas las naciones a las que yo te envié, para que al beberla se tambalean y deliren ante la espada que yo voy a mandar contra ellas. Toma la copa de la mano del Señor, y se le di a beber a todas las naciones a las que el Señor me había enviado. A Jerusalén, a la ciudad de Judá, junto con sus reyes y príncipes, los cuales quedaron desiertas. Se convirtieron en motivo de escarmiento y de burla, y su nombre se cita a modo de maldición hasta el día de hoy.
al faraón, el rey de Egipto, y a sus servidores, sus príncipes y todo el pueblo, junto a los extranjeros que habitaban en Egipto, a los reyes del país de Uz, a los reyes filisteos de Ascalón, Gaza, Ecrón y los que quedan en Asdod, a los reyes de Edom, Moab, Amón, y a todos los reyes de Tiro, Sidón y los pueblos lejanos que están al lado del mar, a los de Deván, Temar, Bus y todos los que afeitan las sienes, y todos los reyes de Arabia que vivían en el desierto, a los reyes de Semir, Alemán y Media, a los reyes del norte, próximos y lejanos, uno tras otro, y todos los reinos que hay sobre la superficie de la tierra. Después ellos verán el reino de Babilonia. Les dirán: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: beban, emborráchense, vomiten, caigan para no levantarse más abajo a la espada que yo voy a enviar contra ustedes. Y se niegan a tomar de tu mano la copa y beber, les dirás: así dice el Señor Todopoderoso: de seguro que lo beberán, porque sin mi castigo comienzan las ciudades en las que se invoca mi nombre. ¿Cómo van a quedar ustedes sin castigo? No quedarán sin castigo, porque traeré la espada contra todos los habitantes de la tierra, oráculo del Señor Todopoderoso. Pronuncia contra ellos este oráculo profético y diles: rueguen al Señor desde el alto, desde una santa morada. Hace vibrar su voz, rueguen plenites contra su pueblo, lanza gritos como las que se pisan la uva, contra todos los habitantes de la tierra. Su voz llega hasta el extremo de la tierra, porque el Señor entabla un pleito contra las naciones, se querrá contra los hombres, entregar a los malvados a la espada. Oráculo del Señor: así es, Señor Todopoderoso, miren cómo pasa la desgracia de las naciones nación. Una gran tempestad se desata desde el extremo de la tierra. En aquel día aquellos que el Señor castigue cubrirá la tierra de un extremo a otro. No será llorados, ni recogidos, ni enterrados. Quedarán sobre el suelo como estiércol. Giman pastores, lancen gritos, revuélquense en el polvo, jefes de los pastores, porque ha llegado el día de la matanza. Serán dispersados y caerán como carneros elegidos. No hay refugio para los pastores, ni escaparán sus jefes. Se oyen los gritos de los pastores, los alaridos de los jefes, porque el Señor devasta sus pastos, y sus tranquilas praderas están destruidas a causa de la ardiente ira del Señor. El león abandona su guarida, porque su tierra ha quedado desierta, a causa de la espada devastadora, a causa de la ardiente ira del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 24 y también el capítulo 25 acerca primero de la profecía de la deportación del pueblo de Israel, pero que unos sí serán llevados al lugar por ser fieles y los otros no. En el otro capítulo, el capítulo 25, nos habla acerca de ese encuentro que Nabucodonosor va a hacer con el pueblo, pero que él se verá pues como un guerrero de parte de Dios. Entonces ahí hay que descubrir en nosotros cómo es que nosotros vamos acompañados por Dios y cómo algunas veces las personas o nuestro entorno nos enseñan el camino para estar en unión y comunión con el Señor. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Jeremías, pasemos ahora al libro del profeta Daniel, capítulo 6. Y Darío, el Medo, que tenía 72 años, se apoderó del reino. Intriga contra Daniel. Darío consideró oportuno nombrar 120 gobernadores regionales distribuidos por todo el reino. Enfrente de ellos, 3 supervisores, uno de ellos Daniel, a quien los gobernadores debían rendir cuentas, con el fin de pedir que se atentara contra el interés del rey. Sobresalía Daniel entre los supervisores y gobernadores por su excepcional capacidad, así que el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los supervisores y gobernadores trataron de buscar un motivo de acusación contra Daniel, el cual asunto de la administración del reino, pero no pudieron encontrarle nada, ni una falta, porque era fiel y no lo podía acusar de negligencia ni la falta alguna. Aquellos hombres se dijeron: no encontraremos contra Daniel ningún motivo de acusación, a menos que le encontremos algo relacionado con la ley de su Dios. Los gobernantes regionales acudieron precipitadamente al rey y le dijeron: que el rey Darío viva para siempre. Todos los ministros del reino, de sus supervisores, los consejeros y gobernantes regionales y provinciales han celebrado consejo para que se publique el decreto real con esta ley.
Todo el que el espacio de 30 días dirija una oración a cualquier dios o hombre, fuera de ti, oh rey, será arrojado a la fosa de los leones. Ahora, oh rey, promulga esta prohibición y firme el decreto para que no pueda ser derogado, según la ley de medos y persas, que es irrevocable. El rey Darío firmó el decreto de la prohibición siguiendo sus indicaciones. Daniel en la fosa de los leones. Cuando Daniel se enteró de que había sido firmado el decreto, entró en su casa. La habitación de arriba tenía ventanas orientadas hacia Jerusalén, y 3 veces al día Daniel se ponía de rodillas para orar y alabar a su Dios, como lo había hecho siempre. Entonces aquellos hombres entraron de repente y sorprendieron a Daniel orando e invocando a su Dios. Inmediatamente se presentaron al rey y le recordaron el decreto real. ¿No has firmado una prohibición según la cual todo aquel que en el espacio de 30 días dijera una oración o cualquiera dios o hombre, a excepción de ti, oh rey, será arrojado a la fosa de los leones? Respondió el rey, sí, así está establecido, según la ley de medos persas es irrevocable. Ellos contestaron, pues Daniel, ese judío deportado no te respeta a ti ni a la prohibición que has firmado, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír esto el rey se apenó profundamente y se propuso salvar a Daniel. Hasta el atardecer estuvo buscando el modo de librarlo, pero aquellos hombres de nuevo acudieron en masa al rey y le dijeron, recuerda, rey, que según la ley de medos y persas, ninguna prohibición o decreto dado por el rey puede ser anulado. Entonces el rey dio una orden de traer a Daniel y arrojarlo a la fosa de los leones. El rey dijo a Daniel, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te salve. Trajeron una piedra, la colocaron en el anillo y con el de sus dignatarios para que no se cambiara la sentencia contra Daniel. Él regresó a su palacio y no quiso comer ni admitir concubinas en toda la noche. No pudo conciliar el sueño. Daniel sale ileso de la fosa. Apenas amaneció, el rey se levantó y se dirigió rápidamente a la fosa de los leones. Al llegar junto a él, llamó a Daniel con voz angustiada. Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido tu Dios a quien sirves con tanta fidelidad librarte de los leones? Daniel respondió al rey, que el rey vive para siempre. Mi Dios ha mandado a su ángel que le ha cerrado la fosa de los leones y me ha hecho ninguno de los daños, porque Dios sabe que soy inocente y que tampoco he hecho ni nada malo contra el rey. Entonces el rey se alegró enormemente y mandó a sacar a Daniel de la fosa. Sacaron a Daniel y se tenía ni siquiera un rasguño, porque había confiado en su Dios. Por el orden del rey fueron traídos arrojados a la fosa de los leones aquellos hombres que habían calumniado a Daniel, ellos, sus mujeres y sus hijos, y aunque no haya tocado el fondo de la fosa, cuando los leones se lanzaron sobre ellos y trituraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a la gente de todos los pueblos, naciones y lenguas que pueblan la tierra, que la paz que ustedes tienen crezca sin cesar. Ordenó que en todo imperio sea respetado y temido el Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo que vive para siempre. Su reino será destruido y su imperio no tendrá fin. Él es el quien libra, quien salva, el que realiza prodigios y signos maravillosos en el cielo y en la tierra. Y Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones. En cuanto a Daniel, no dejó de proponer durante el reinado de Dios y de Ciro el persa. Capítulo 7. Las 4 fieras. El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo sueño y visiones mientras dormía. Apenas se despertó, pues por escrito le había soñado. Una visión nocturna pude ver como la de los 4 vientos del cielo agitado el inmenso mar, y como 4 bestias gigantescas, diferentes una de otra, salía del mar. La primera era como un león, tenía alas de águila. Mientras yo miraba, le arrancaban las alas, se levantó sobre el suelo, parándose sobre sus 2 patas como un hombre, y se le dio una mente humana. En ese momento apareció una segunda bestia, semejante a un oso, que parecía sobre una de sus costadas, llevaba entre las fauces 3 costillas, y una voz le decía, anda, levántate, devora toda la carne que puedas. Después vi otra bestia, como un leopardo, como 4 alas de aves de lomo y 4 de cabezas. A esta se le dio el poder. Vi toda una visión nocturna en unas 4 bestias. Eran terribles, espantosas y muy fuertes. Tenían grandes dientes de hierro. Las devoraba y le trituraba todo, y con sus patas pisoteaban las sobras. Eran diferentes de todas las bestias anteriores y tenían 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando entre ellos apareció otro cuerno pequeño. Para hacerle sitio se arrancaron 3 de los 10 cuernos anteriores
y vi que el pequeño cuerno tenía ojos como la de un ser humano y una boca que hablaba con insolencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 6 y el capítulo 7. Primero el capítulo 6 donde pues se manda a la historia más conocida de Daniel en la fosa de los leones. Y después las visiones un poco apocalípticas. ¿Qué es lo que nos hace pensar o meditar? ¿Cómo es que Dios nos ha hecho cuidar? ¿Cómo nos cuida? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo es que Él se hace presente en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos ha protegido con los santos ángeles y con su gracia? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Daniel, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 16, versículos del 5 al 8. El Señor aborrece el corazón soberbio, tarde o temprano será castigado. Amor y fidelidad espían el pecado. El temor del Señor evita el mal. Cuando la conducta de un hombre agrada al Señor, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Más vale poco con justicia que muchas ganancias con injusticia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que las enseñanzas de la palabra de Dios nos ayuden a conocer tus caminos, que podamos tener un corazón bondadoso y sobre todo podamos conocer la verdad y compartirla con nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir perseverando y viviendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.